Oído cultural. La esencia y genuinidad de los textos literarios, ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes. Oído Cultural presenta una colección de 6 poemas en prosa del poeta y escritor irlandés Oscar Wilde. 1. El artista. Una tarde le vino el alma al deseo de dar forma a una imagen del placer que se posa un instante, y se fue por el mundo a buscar bronce, pues solo el bronce podía concebir su obra. Pero había desaparecido el bronce del mundo entero. En parte alguna del mundo entero podía encontrarse bronce, salvo el bronce solo de la imagen del dolor que dura para siempre. Era él quien había forjado esta imagen con sus propias manos, y la había puesto sobre la tumba de lo único que había amado en la vida. Sobre la tumba de lo que más había amado en la vida, y había muerto, había puesto esta imagen hechura suya, como prenda y señal del amor humano que no muere nunca, y como símbolo del dolor humano que dura para siempre. Y en el mundo entero no había más bronce que el bronce de esta imagen, y tomó la imagen que había formado, y la puso en un gran horno, y se la entregó al fuego. Y con el bronce de la imagen del dolor que dura para siempre, esculpió una imagen del placer que posa en un instante. Dos. El hacedor del bien. Era de noche y él estaba solo, y vio a lo lejos unos muros de la ciudad amurallada y se encaminó a la ciudad. Y cuando estuvo cerca oyó los pasos de los pies de la alegría dentro de la ciudad, y la risa dentro de la boca del gozo, y los fuertes sones de numerosos laúdes. Y llamó golpeando a la puerta. Y le abrieron algunos guardianes. Y se quedó contemplando una casa de mármol con hermosos pilares de mármol en la fachada. De los pilares pedían guirnaldas, y había antorchas de cedro dentro y fuera. Y entró a la casa. Y cuando hubo atravesado la sala de Calcedonia y la sala de Jaspe, y hubo entregado a la larga sala del festín, vio a un hombre reclinado sobre el lecho de púrpura marina. Tenía los cabellos coronados de rosas rojas y los labios rojos de vino. Y él se acercó por detrás y le tocó el hombro y le dijo: ¿Por qué haces esta vida? Y el joven se volvió y reconoció y respondió y le dijo: Era yo leproso, y tú me curaste. ¿Cómo iba yo a hacer otra vida? Y él salió de la casa de nuevo a la calle. Y transcurrido un rato vio a una mujer con la cara pintada y el vestido de colores llamativos, y con las perlas calzándole a los pies. E iba tras ella, a pasos lentos como un cazador, un joven cubierto con un manto de 2 colores. El rostro de la mujer parecía el rostro de un ídolo, y los ojos del joven brillaban de lujuria. Y él le siguió deprisa, y le tocó al joven en la mano y le dijo: ¿Por qué sigues a esa mujer y la miras de esa manera? Y el joven se volvió y le reconoció y le dijo: Porque era yo ciego, y me devolviste la vista. ¿Cómo iba a mirarla yo de otra manera? Y él se adelantó corriendo y tocó la ropa de color llamativo de la mujer y le dijo: Ese camino que sigues es el del pecado. ¿Por qué lo sigues? Y la mujer se volvió y le reconoció y riéndose le dijo: Me perdonaste todos mis pecados.
y este camino que sigo es agradable. Y él salió de la ciudad, y cuando hubo salido a la ciudad, vio a un joven que lloraba sentado al borde del camino. Y se acercó a él y le tocó los largos bucles de cabello y le dijo: ¿Por qué lloras? Y alzó el joven la mirada y reconoció y respondió: Estaba yo muerto y me resucitaste. ¿Qué iba yo a hacer más que llorar? Tres. El discípulo. Cuando murió Narciso, el remanso de su placer se trocó de una copa de agua dulce en una copa de lágrimas saladas, y llegaron llorando a través de los bosques las ninfas de las montañas, las oréades, para consolar al remanso con su canto. Y cuando vieron que el remanso se había tocado con una copa de aguas dulces en una copa de lágrimas saladas, soltaron las verdes trenzas de sus cabellos y gritando al remanso le dijeron: No nos extraña que le llores así. ¿Cómo no ibas a amar a Narciso con lo bello que era? ¿Quién mejor que tú puede saberlo? Nos despreciaba a nosotras, pero te cortejaba a ti, e inclinado sobre tus orillas, dejaba reposar sus ojos sobre ti, y contemplaba su belleza en el espejo de tus aguas. Y el remanso respondió: Si amaba yo a Narciso, era porque cuando inclinado en mis orillas, dejaba reposar sus ojos sobre mí, y en el espejo de sus ojos veía reflejada yo mi propia belleza. Cuatro. El maestro. Cuando cayeron las tinieblas sobre la tierra, José de Arimatea, habiendo encendido una antorcha de madera de pino, bajó al valle desde el altozano, pues tenía quehaceres en su casa. Y vio a un joven desnudo que lloraba arrodillado sobre las duras piedras del Valle de la Desolación. Tenía los cabellos de color miel, y su cuerpo era como una flor blanca, pero había herido su cuerpo con espinas, y sobre sus cabellos había puesto ceniza a guisa de corona. Y el que era el dueño de grandes posesiones, dijo al joven que estaba desnudo y lloraba: No me asombra que sea tan grande tu aflicción, pues en verdad, él era un hombre justo. No lloro por él, sino por mí mismo. Yo también he convertido el agua en vino, y he curado al leproso, y he devuelto la vista al ciego. Me he paseado por la superficie de las aguas, y he arrojado a los demonios que habitan en los sepulcros. He dado de comer a los hambrientos en el desierto, allí donde no había ningún alimento, y he hecho levantarse a los muertos de sus lechos angostos, y por mandato mío, y delante de una gran multitud, una higuera seca ha florecido de nuevo. Todo cuanto él hizo, lo he hecho yo. Y sin embargo, no me han crucificado. Cinco. La casa del juicio. Y hubo un silencio en la sala del juicio, y el hombre compareció desnudo ante Dios. Y Dios abrió el libro de la vida del hombre,
Y Dios le dijo al hombre: Tu vida ha sido mala y te has mostrado siempre cruel con los que necesitaban socorro y con los que carecían de apoyo. Has sido hosco y duro de corazón. Te llamó el pobre y tú no lo oíste. Y cerraste tus oídos al grito del hombre afligido. Te apoderaste para tu uso particular de la herencia del huérfano y lanzaste las zorras a la viña de tu vecino. Cogiste el pan de los niños y lo diste de comer a los perros y a mis leprosos que vivían en los pantanos y que me loaban, los perseguiste con saña por los caminos. Por esa tierra mía, con la cual te formé, y vertiste sangre inocente. Y respondió el hombre y dijo: Efectivamente, lo hice. Y de nuevo abrió Dios el libro de la vida del hombre. Y dijo Dios al hombre: Tu vida ha sido mala y has escondido la belleza que yo he mostrado, y el bien que yo he escondido le has olvidado. Los muros de tu estancia están pintados con imágenes, y te levantabas de tu lecho de abominación al son de flautas. Erigiste 7 altares a los pecados que yo sufrí. Comiste lo que no se debe comer. La púrpura de tus vestidos estaba bordada con 3 signos de afrenta. Tus ídolos no eran de oro ni de plata perdurables, sino de carne perecedera. Bañabas su cabellera de perfumes y colocabas granadas en su mano. Ungías sus pies con azafrán y desplegabas tapices ante ellos. Pintabas con antimonio sus párpados y untabas sus cuerpos con mirra. Te prosternaste ante ellos. Y los tronos de tus ídolos se elevaron hasta el sol. Mostraste al sol tu ignorancia y a la luna tu demencia. Y respondió el hombre y dijo: Efectivamente, lo hice. Y por tercera vez abrió Dios el libro de la vida del hombre. Y dijo Dios al hombre: Tu vida, hijo, ha sido mala, y has pagado el bien con el mal, y la bondad con la impostura. Has herido las manos que te alimentaron, y has despreciado los senos que te dieron su leche. El que llegó hasta ti con agua se marchó sediento. Y a los hombres fuera de la ley, que te escondían por la noche en sus tiendas, les delatabas antes del alba. Tendiste un lazo a tu enemigo que te había perdonado, y al amigo que iba contigo le vendiste por dinero, y a los que te trajeron amor les diste en pago lujuria. Y respondió el hombre y dijo: Efectivamente, lo hice. Y cerró Dios el libro de la vida del hombre y dijo: Realmente debía enviarte al infierno. Sí, al infierno es donde debo enviarte. No puedes hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué no puedo enviarte al infierno? Porque he vivido siempre en el infierno. Y hubo un silencio en la sala del juicio.
Después de una pausa, habló Dios y dijo al hombre: Muy bien. Ya que no puedo enviarte al infierno, entonces te enviaré al cielo. Sí, al cielo es donde te enviaré. No puedes hacerlo. ¿Por qué no puedo enviarte al cielo? ¿Y por qué razón? Porque jamás, ni en parte alguna, he podido imaginarme el cielo. Y se hizo silencio en la sala del juicio. Seis. El maestro de la sabiduría. Desde su niñez había sido como el quien está lleno del perfecto conocimiento de Dios. Y cuando no era todavía más que un adolescente, muchos de entre los santos, lo mismo que algunas santas mujeres que habitaban en la ciudad libre donde él nació, se habían quedado asombrados por la grave sabiduría de sus respuestas. Y cuando sus padres le entregaron la túnica y el anillo de la edad viril, les besó y se separó de ellos. Y se fue por el mundo para hablar al mundo de Dios, pues había muchos que en el mundo, en aquel tiempo, que no conocían a Dios o tenían de él no más que un conocimiento incompleto, o adoraban a los falsos dioses que moran entre las arboledas y no se cuidan de sus adoraciones. Y dirigió su rostro hacia el sol y emprendió su camino, andando sin sandalias, como había visto caminar a los santos, y llevando al cinto una bolsa de cuero y una pequeña redoma de barro cocido para el agua. Y yendo a lo largo del camino se sentía lleno de gozo, gozo que procede del perfecto conocimiento de Dios, y cantaba sin cesar alabanzas a Dios. Y después de algún tiempo llegó a una tierra extraña en la que habitaban muchas ciudades, y atravesó las 11 ciudades, y algunas de estas ciudades se hallaban en los valles, y otras estaban en las orillas de grandes ríos, y otras estaban erigidas sobre colinas, y en cada ciudad encontró un discípulo que le amó y le siguió. Y le seguía también una gran multitud de gente de cada ciudad, y el conocimiento de Dios se esparció por toda la comarca, y muchos de los dirigentes se convirtieron, y los sacerdotes de los templos que albergaban a ídolos se dieron cuenta de que habían desaparecido la mitad de sus ganancias, y que cuando batían sus tambores a mediodía, nadie, o tan solo unos cuantos, venían con pavos reales o con ofrendas de carne, como había sido costumbre en aquella tierra antes de su llegada. Sin embargo, cuando más le seguía a la gente y mayor era el número de sus discípulos, tanto mayor se volvía su tristeza. Y él no sabía por qué su aflicción era tan grande, pues hablaba siempre de Dios e inspirado por la plenitud del conocimiento perfecto de Dios que Dios mismo le había dado. Y una tarde salió de la 11ª ciudad, que era la ciudad de Armenia, y sus discípulos y una gran multitud de gente iba tras él. Y subió a una montaña, y se sentó en una roca que había en la montaña, y sus discípulos, de pie, le rodearon, y la multitud se arrodilló en el valle. Y él inclinó la cabeza, la ocultó entre las manos, y lloró y dijo a su alma: ¿Por qué estoy tan lleno de aflicción y de temor? ¿Y por qué cada uno de mis discípulos es como un enemigo que se adelanta a plena luz? Y su alma, respondiéndole, le dijo: Dios te ha llenado del conocimiento perfecto de Él mismo, y tú has dado esa ciencia a los demás. Has dividido la perla de gran valor y has repartido en trozos el vestido sin costura. El que difunde la sabiduría se roba a sí mismo. Es lo mismo que quien da un tesoro a un ladrón. ¿Acaso Dios no es más sabio que tú?
¿Quién eres tú para revelar el secreto que Dios te ha confiado? Yo era rica un día y tú me has empobrecido. Yo he visto a Dios un día y ahora tú me lo has ocultado. Y lloró de nuevo, pues sabía que su alma le decía la verdad y que había dado a otros el conocimiento perfecto de Dios, y que era ahora como alguien que se agarra a la túnica de Dios y que su fe le estaba abandonando a razón del número de los que creían en él. Y se dijo a sí mismo: No volveré a hablar de Dios. Y algunas horas después, sus discípulos se acercaron a él y se prosternaron y dijeron: Nos has conducido al desierto para que te escucháramos. ¿Quieres despedirnos ahora hambrientos? ¿A nosotros y a la gran multitud que has hecho que te siguiera? Y él respondiendo les dijo: Les hablaré de todas las demás cosas que hay en el cielo y en la tierra, pero no les hablaré de Dios. Ni ahora, ni nunca les volveré a hablar de Dios. Y ellos se encolerizaron contra él y le dijeron: Nos has conducido al desierto para que te escucháramos. ¿Quieres despedirnos ahora hambrientos? ¿A nosotros y a la gran multitud que has hecho que te siguiera? Y la multitud murmuraba contra él y le decía: Nos has conducido al desierto y no nos has dado alimento que comer. Háblanos de Dios y nos bastará. Pero él no les respondió palabra alguna, pues sabía que si les hablaba de Dios, entregaría su tesoro. Y sus discípulos se fueron entristecidos, y la multitud regresó a los hogares, y muchos perecieron por el camino. Y cuando estuvo solo, se levantó y dirigió su rostro hacia la luna, y viajó durante 7 lunas sin hablar a ningún hombre y sin dar ninguna respuesta. Y cuando la 7ª luna estaba en su cuarto menguante, llegó a ese desierto que es el desierto del gran río, y habiendo encontrado una caverna en que había vivido un centauro, la tomó por la gran morada y se hizo una estera de juncos para el lecho, y se convirtió en un ermitaño. Y a cada hora el ermitaño alababa a Dios, que había permitido que conservara algún conocimiento de él y de su grandeza admirable. Y una tarde, estando el ermitaño sentado delante de la cueva en la que había hecho su morada, vio a un joven de un rostro hermoso y perverso, que pasaba por allí vestido pobremente, con las manos vacías. Pasaba el joven por allí, y cada mañana volvía con las manos llenas de púrpura y de perlas, pues era ladrón y robaba las cavernas de los mercaderes. Y el ermitaño le miró y se apiadó de él, pero no le dijo ni una palabra, pues sabía que quien dice una palabra pierde la fe. Y una mañana, cuando volvía el joven con las manos llenas de púrpura y de perlas, se detuvo y frunció el ceño y golpeó la arena con el pie y dijo al ermitaño: ¿Por qué me miras siempre de ese modo cuando paso? ¿Qué es lo que veo en tus ojos? Porque ningún hombre me ha mirado antes de ese modo, y es para mí un aguijón y una tristeza. Lo que hay en mis ojos es piedad. Es la piedad la que mira por mis ojos. Tengo púrpura y perlas en mis manos. ¿Y tú? No tienes más que una esterilla de junco para acostarte. ¿Qué piedad vas a tenerme? Y... ¿por qué? Tengo piedad de ti, porque no conoces a Dios. Es una cosa preciosa el conocer a Dios. Y se acercó a la entrada de la caverna. Es más precioso que toda la púrpura y todas las perlas en el mundo. ¿Y tú la posees? Y se acercó más aún. En otro tiempo, poseía yo realmente el conocimiento perfecto de Dios. Pero
En mi locura lo he repartido y dividido en muchos otros hombres. Aún ahora, semejante recuerdo sigue siendo para mí más precioso que la púrpura y que las perlas. Y cuando oyó esto, el joven ladrón arrojó la púrpura y las perlas que llevaba en las manos, y sacando una cimitarra afilada de acero curvado, le dijo al ermitaño: Dame ahora ese conocimiento de Dios que posees, o te mato sin vacilar. ¿Cómo no iba yo a matar a quien posee un tesoro mayor que el mío? ¿No me valdría más ir a los parajes más alejados de la casa de Dios y loarle que vivir en el mundo y no conocerle? Mátame, si esa es tu voluntad, pero no entregaré mi conocimiento de Dios. Y el joven ladrón se puso de rodillas y le suplicó, pero el ermitaño no quiso hablarle de Dios ni darle su tesoro. Y el joven ladrón se levantó y le dijo al ermitaño: Muy bien, que sea como quieras. Por mi parte, voy a ir a la ciudad de los 7 pecados, que está solamente a 3 días de marcha de aquí. Y por mi púrpura, me darán placer. Y por mis perlas, me venderán alegría. Y recogió la púrpura y las perlas y se fue apresuradamente. Y el ermitaño le llamó a gritos y le siguió y le suplicó. Por espacio de 3 días, siguió al joven ladrón por el camino y le rogó que volviera, que no entrara en la ciudad de los 7 pecados. Y de vez en cuando miraba hacia atrás el joven ladrón al ermitaño y le llamaba y le decía: ¿Así? ¿Quieres darme ese conocimiento de Dios entonces, que es más preciado que la púrpura y las perlas? Si accedes a dármelo, no entraré en la ciudad. Te daré todo lo que tengo, a excepción de una sola cosa, porque esa no me está permitido dártela. Y al crepúsculo del 3er día, llegaron cerca de las grandes puertas escarlata de la ciudad de los 7 pecados, y de la ciudad llegaba el sonido de muchas risas. Y el joven ladrón respondió con otra risa y quiso llamar a la puerta, y mientras lo hacía, se adelantó corriendo el ermitaño y le cogió por los pliegues de la túnica y le dijo: Ven, muchacho, ven, escúchame. Abre tus manos y coloca tus brazos en torno de mi cuello. Acerca tu oído a mis labios y entonces te daré el conocimiento de Dios que me queda. El joven ladrón se detuvo. Y cuando el ermitaño hubo entregado su conocimiento de Dios, se arrojó al suelo y lloró. Y una gran oscuridad le ocultó de la ciudad y del joven ladrón, así que no los vio más. Y mientras yacía ahí, llorando, se daba cuenta de que había uno de pie a su lado. Y el que estaba a su lado tenía los pies de bronce y los cabellos como una lana fina. Y él alzó al ermitaño y le dijo: Hasta aquí has tenido el conocimiento perfecto de Dios. Desde ahora tendrás el perfecto amor de Dios. ¿Por qué lloras? Y le besó. Oído Cultural. La esencia y genuinidad de los textos literarios, ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes. Con Jorge Reyes. Anaid Rendon. André Ojeda. Y Jorge Llerena.
Adaptación de Jorge Llerena Torrico. Producción y dirección general Jorge Reyes. Es una producción de JJ Producciones del Perú. JJ Producciones se honra en desarrollar contenidos exclusivos para Oído Cultural. Si has disfrutado de esta producción, suscríbete al canal, apóyanos con un me gusta, comparte el video y déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos.